Saludos cordiales. Universidad Metropolitana de Educación, Ciencia y Tecnología, UMECID. Maestría en preescolar. Asignatura Evaluación del aprendizaje del preescolar. Tema de debate, unidad 3, reactivos e instrumentos de evaluación. Alumna Claudia Zimbaya. Tutora, doctora Carmen López de Solórzano. Octubre 2023. Bienvenidas y bienvenidos a todos. La evaluación del aprendizaje en niños de preescolar es fundamental para comprender su progreso y desarrollo. Los reactivos e instrumentos de evaluación deben ser apropiados para esta etapa de la educación, teniendo en cuenta las características cognitivas y emocionales de los niños. Cualidades de la evaluación. Una de las cualidades de la evaluación es la validez. Validez de contenido. La evaluación debe medir lo que pretende evaluar. Deben incluirse elementos que reflejen de manera precisa las habilidades y competencias relevantes para la etapa preescolar, como habilidades sociales, motoras, cognitivas y emocionales. También tenemos la validez del constructo. La evaluación debe estar fundamentada en teorías y conceptos psicológicos sólidos. Debe reflejar de manera precisa las características y dimensiones que se pretende evaluar. Otra cualidad es la confiabilidad. Confiabilidad interevaluador. Esto quiere decir que diferentes evaluadores deben obtener resultados similares cuando se evalúa al mismo niño, lo que asegura que la evaluación no depende en gran medida de la persona que la realiza. Esta evaluación nosotros como docentes que estamos en funciones podemos darnos cuenta que nuestros niños en primero de básica tienen diferentes maestros, por ejemplo, de educación física, de educación artística, la maestra de grado. Entonces, ese niño, al ser evaluado por las 3 maestras, debe obtener unos mismos resultados. O sea, quiere decir que es confiable, o sea, no depende, ¿no?, de la persona que lo evalúa, sino el niño va a dar los mismos resultados con diferentes evaluadores. Confiabilidad, test y retest. La evaluación debe ser consistente si se aplica en diferentes momentos, lo que indica que mide de manera estable las habilidades del niño. Otra cualidad de la evaluación es la objetividad. La evaluación debe ser imparcial y no depender del exceso de la interpretación subjetiva del evaluador, en este caso de las maestras. Los criterios de evaluación deben ser claros y consistentes para todos los evaluadores. La objetividad quiere decir pues que no debemos malinterpretar la evaluación o, por ejemplo, si a un niño que lo vemos que es muy bueno en las clases y que de pronto en una evaluación sacó una mala, digamos, una mala evaluación, entonces nosotros vamos a decir, no, es que este niño es muy bueno, pero no le puedo poner una nota cualitativa baja. Entonces eso es la objetividad. Otra cualidad es la organización lógica y psicológica. Los elementos de la evaluación deben estar organizados de manera coherente y lógica. Deben seguir una secuencia ordenada y adecuada de acuerdo con el desarrollo de los niños de preescolar. Además, la evaluación debe considerar las características psicológicas y emocionales de los niños, asegurándose de que sean apropiadas para su nivel de desarrollo y no les generen ansiedad o estrés. Es muy importante esta parte, ya que nosotros no debemos generar en los niños miedo, susto o de pronto presión para que ellos contesten alguna pregunta que nosotros le queremos evaluar. Entonces, tiene que ser la evaluación muy relajada,
Incluso en otros niveles, la evaluación debe ser a través del juego. ¿Sí? Nosotros conocemos que nuestros niños están en la fase lúdica o en el juego de roles, en el juego simbólico. Entonces, nosotros podemos evaluar allí. Entonces, de ninguna manera la evaluación debe ser forzada, rígida y mucho menos presionada, causando así de pronto en los niños de estrés, miedo, susto y negándose de esta manera, ¿no? Entonces, nosotros podemos evaluar en todo momento, en todo lugar, a los niños, incluso, por ejemplo, cuando vamos al aseo diario, que vamos a los sanitarios, ahí podemos también evaluar, o sea, en todo momento podemos evaluar a través de la observación. Esto quiere decir para que los niños estén felices y no se sientan presionados en este tipo de evaluación. Ahora vamos a hablar de los reactivos. ¿Y qué son los reactivos? Los reactivos en la evaluación de en la etapa preescolar de los niños son elementos, preguntas o indicadores que se utilizan para evaluar el conocimiento, también para evaluar las habilidades, las destrezas y el desarrollo de los niños en esta etapa. Los reactivos pueden variar ampliamente según el propósito de la evaluación y las áreas específicas que se desean medir. Hay algunos ejemplos de reactivos comunes en la evaluación del preescolar. Los reactivos son indicadores, ¿no?, que nosotros utilizamos para poder medir o para poder evaluar a los estudiantes. Por ejemplo, en la escuela o ya en el nivel de colegio se utilizan reactivos y también se sacan notas cuantitativas. Esto quiere decir que se las califica a través de números. En el caso del nivel preescolar lo hacemos en forma cualitativa, o sea, medimos cualidades, habilidades y destrezas de los estudiantes. Es así que los niños, ellos ni siquiera pueden enterarse de que nosotros como docentes los estamos evaluando. Podemos evaluar en todo momento y ya podemos nosotros ir apuntando estos resultados en una lista de cotejo, en un anecdotario, o en el portafolio mismo que llevan los niños. Ya con eso nosotros como docentes ya nos damos cuenta cómo está desarrollando y avanzando el niño en tal área, por ejemplo, si es en la motricidad fina, en la motricidad gruesa, o también si es en el desarrollo cognitivo. ¿Sí? Entonces, la evaluación en nuestro nivel es, claro que debe ser secuenciada, debe tener un proceso ordenado y pertinente, pero nosotros podemos evaluar en todo momento. Y vamos a ver los reactivos. Aquí tenemos algunos ejemplos de reactivos que nosotros como maestras parvularias podemos aplicar en el nivel de preescolar. Por ejemplo, tenemos este reactivo que son preguntas abiertas. Sí, son preguntas que permiten respuestas libres y expresivas por parte de los niños. Por ejemplo, ¿qué te gusta hacer en la escuela? ¿O puedes contarme una historia? O también nosotros podemos preguntar a los niños preguntas como, ¿qué hiciste el fin de semana? ¿Con quién fuiste al parque? Entonces aquí los niños responden de manera libre y abierta de lo que uno se le pregunta y uno hay que saber respetar y valorar su respuesta, ¿sí? También tenemos preguntas cerradas. Son preguntas que requieren respuestas específicas como sí o no, una palabra o una opción múltiple. Por ejemplo, ¿cuántos dedos tienes en una mano? ¿O cuál de estos objetos comienzan con el sonido mm? ¿Sí? O por ejemplo, ¿cuántos hermanos tienes? ¿Qué te gusta? O con quiénes te gusta salir al parque, por ejemplo. Entonces son preguntas sí, donde ellos tienen que responder con una palabra, con sí o no, o sea, no son abiertas como las anteriores, ¿no? También tenemos otro tipo de reactivo que son ejercicios de asociación. Los niños pueden emparejar objetos o imágenes con sus nombres, letras con imágenes que comiencen con esa letra
o números con la cantidad correcta de elementos, ¿sí? Donde ellos relacionan la cantidad con el número numeral. Entonces también podemos nosotros utilizarlo como reactivo. Otro ejemplo de reactivos son ejercicios de reconocimiento. Los niños pueden señalar o identificar objetos, colores, formas, letras, números, animales o cualquier situación, ¿no? Entre varias opciones. También es de una manera o un ejemplo directivo y a través del cual nosotros podemos evaluar el desarrollo de los niños, por ejemplo, ya sea en el área lógico-matemático, en el área de lengua, en el área de identidad o autonomía, que acá en Ecuador manejamos estos ámbitos de aprendizaje en el currículo del nivel de preescolar. También podemos utilizar como reactivo dibujos y actividades de creatividad. Se pueden pedir a los niños que dibujen o realicen actividades creativas, lo que puede revelar su desarrollo en áreas como la motricidad fina, la expresión artística y la imaginación. Por ejemplo, aquí personalmente suelo yo contar cuentos, ¿sí? Entonces, es una buena estrategia el contar cuentos a los estudiantes y pedirles que en mitad del cuento ponerles un enigma y decirles, por ejemplo, ¿y qué creen que pase a continuación con este personaje? ¿Puede salvar su vida o no puede salvar? ¿Y por qué? Y realizar preguntas de alto nivel para que ellos puedan desarrollar su imaginación, su creatividad, puedan pensar y puedan dar respuestas certeras, ¿sí? Y también respetar y valorar lo que ellos respondan. De esta manera, nosotros como docentes estamos motivando, incentivando para que los estudiantes puedan imaginar, ¿sí? ¿Qué es lo que va a pasar? Y también es una buena estrategia de pedirles que al final del cuento ellos creen otro final, ¿sí? Que no sea similar al que la maestra le contó. Entonces, de esta manera también nosotros evaluamos si un niño está desarrollando esa área cognitiva, que es la creatividad, la imaginación, poder desarrollar, poder hacer en su cerebro un análisis, una síntesis de procesos o de situaciones, en este caso del cuento, o también situaciones de su entorno. Y vamos a seguir viendo más ejemplos de reactivos que podemos las docentes aplicar con nuestros estudiantes de preescolar. También tenemos ejercicios de matemática. Por ejemplo, se pueden incluir contar objetos, identificar patrones, comparar tamaños o resolver problemas matemáticos simples. De esta manera nosotros ya podemos irnos dando cuenta si los estudiantes están avanzando, desarrollando esa área cognitiva, matemática, por ejemplo, en primero de básica, que los niños ya puedan reproducir patrones, por ejemplo, por forma, por colores, por tamaños, por atributos. Entonces es otra forma de poder aplicar este indicador. También tenemos otro que es actividades de escritura. En el caso de nuestros pequeños sería de preescritura, ¿sí? Los niños pueden escribir letras, números, nombres o palabras, lo que permite evaluar su desarrollo en habilidades de la escritura. Por ejemplo, aquí es muy importante en nuestro nivel de inicial y de preparatoria el poder desarrollar en los niños de escritura. Claro que ellos en este nivel, en esta edad todavía no escriben, pero sí ellos ya pueden escribir con su propio código. El propio código es como ellos puedan, por ejemplo, entregar al niño una hoja o un lápiz, ¿sí? Y decirles que escriban, ¿sí? Escriban qué es lo que más les gustó, por ejemplo, del cuento que la maestra le contó. Entonces los niños van a decir, no, es que no podemos escribir, pero los niños hay que motivarlos a que escriban como ellos quieran, como ellos puedan, como creen que sea tal palabra o tal oración. Entonces eso es el propio código. Esos garabatos que ellos hacen es el propio código y de esa manera nosotros también podemos evaluar y ver cómo va su proceso de preescritura. Y sí, y para esto es muy fundamental que en el aula existe el ambiente letrado, ¿sí? Para que los niños se familiaricen con las grafías, con las letras
y ellos puedan ya también reproducir, ¿sí? Y también con los sonidos de estas letras. Y así van los niños desarrollando su habilidad escritora y también la habilidad lingüística de la lectura. ¿Ya? ¿Y cuál es otro de los de otro indicador? Es de preguntas relacionadas con el desarrollo social y emocional. Estas preguntas pueden explorar la interacción con otros niños, la resolución de conflictos, la empatía y la expresión emocional. Es muy importante también hacer este tipo de evaluación con este indicador, porque nosotros podemos darnos cuenta en el aula de niños que de pronto tienen problemas de interrelación con sus pares, problemas de socialización, también hay niños que, por ejemplo, no se integran a los juegos colectivos, no se integran en el parque. Entonces tenemos que poder evaluar a ese estudiante a través de estas preguntas, ¿sí? Del desarrollo social y emocional, preguntarles, ¿y cómo te sientes? ¿Cómo te fue? ¿Cómo estuviste en tu casa? Etcétera. Entonces tratar del niño emocionalmente, ayudarle a que se integre si es que tiene algún problema de integración con sus padres o en la escuela. Otro ejemplo y otro indicador son los ejercicios de motricidad. Los reactivos pueden incluir tareas que evalúen las habilidades motoras gruesas como saltar o correr, o las habilidades motoras finas como recortar con tijeras. Esta área también es muy importante. Por ejemplo, no necesitamos estar en el aula para evaluar. Podemos salir al parque al momento de la recreación, entonces ahí podemos nosotros mirar, o sea, a través de la observación, evaluar si un niño ya sabe saltar, correr, incluso marchar, reptar, también rodar, etcétera, que son habilidades, habilidades motoras gruesas que los niños en nuestros niveles deben desarrollar para que esto le ayude en su escolaridad ya en segundo, tercero de básica. ¿Sí? Y también tenemos otro ejemplo de la observación directa. A menudo la evaluación en preescolar implica la observación de comportamientos, interacciones y actividades de los niños en el aula, sin necesidad de preguntas escritas o pruebas específicas. Sí, en nuestro nivel es muy mínimo que nosotros podamos trabajar, por ejemplo, a través de pruebas o exámenes, eso no lo hacemos. Como nosotros sabemos, nuestras actividades son más a través del juego, y es a través del juego que nosotros evaluamos mucho el desarrollo del niño en el área motriz, cognitivo, incluso afectivo, ¿sí? Entonces, estos han sido uno de los ejemplos, algunos de los ejemplos de los reactivos que podemos utilizar en nuestros niveles. Bien. Y como conclusión, ya para ir terminando, es importante que los reactivos sean apropiados para la edad y el nivel del desarrollo de los niños en preescolar y que estén diseñados para evaluar de manera justa y precisa las habilidades y conocimientos que se desean medir. También es esencial que las maestras estén capacitadas para administrar y analizar los resultados de estas evaluaciones de manera adecuada. Este ha sido el trabajo. Espero, compañeras y querida maestra, pues que haya sido pertinente y queda para el debate del grupo. Muchas gracias y saludos cordiales.